Todos los centros educativos deben hacer la asignación de grupos de estudiantes, aulas y profesores. Esto se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, el calendario puede estar disponible antes de que empiece el periodo de matrícula, de modo que cuando los alumnos se matriculan o los profesores eligen su docencia, pueden comprobar previamente en sus agendas si hay incompatibilidades de horarios en los grupos que pretenden elegir. La elaboración de un calendario la primera vez es algo costoso que normalmente se resuelve de manera iterativa, tipo ensayo y error, por ejemplo. Es habitual partir de un exceso de capacidad de aulas del centro, puesto que se trata de un problema de optimización jerarquización. Pero si no cambia el plan de estudios, ni se aumentan o reducen los grupos de cada asignatura, la demanda de recursos de aula o laboratorio es constante de un curso a otro y el centro tiene seguridad de que hay capacidad, es decir, hay suficientes aulas o laboratorios y también profesorado para impartir la docencia presencial. Por ello, la tarea de elaboración del calendario es relativamente sencilla y se limita a permutar algunas sesiones de clase dentro de asignaturas de la misma titulación, que al tener un número muy parecido de personas matriculadas pueden compartir la misma aula. Sin embargo, en el próximo curso académico el efecto COVID-19 afecta de manera drástica a este proceso de asignación de aulas y de calendarios. Por un lado, la capacidad real de las aulas se reducirá y por otro, la interacción entre los estudiantes o entre los estudiantes y el profesor estará limitada o condicionada, de modo que en algunos casos hará servible la docencia en aula presencial para trabajar determinados objetivos de aprendizaje que se trabajaban presencialmente en años anteriores. Además, es probable que una vez empezado el curso haya modificaciones de las normas de ocupación del aula y que las soluciones viables a 1 de septiembre dejen de serlo más adelante o al revés. El problema de capacidad planteado se puede resolver de varias formas. Por ejemplo, puedes forzar que toda la docencia sea presencial, pero prohibir que todas las personas matriculadas disfruten de las clases a la vez. O puedes mover toda la docencia de una asignatura a un modo virtual y mantener presencial otras asignaturas, dando cabida a todos los alumnos en el mismo formato. También pueden plantearse soluciones que impliquen que algunas sesiones de una asignatura se muevan a virtual o que solo unas sesiones sean presenciales, teniendo en cuenta que las versiones asíncronas generan siempre más holgura, pues no solo no precisan de un aula, que se ha convertido en un recurso escaso, sino que tampoco precisan de una asignación de horario específico. La única restricción es que no superen las horas de trabajo total del alumno en la asignatura. Pero cualquier alternativa de solución que se proponga tiene ventajas e inconvenientes y para valorarlas no olvidemos que la pedagogía, decidir el mejor modo para conseguir que los estudiantes superen los objetivos de aprendizaje, parece que no es el único criterio en juego. Es probable que algunos centros estén más preocupados por usar el horario síncrono, bien sea presencial o virtual, como un elemento de control del profesorado. Si no se sienten capaces o no están interesados en estimar el tiempo que dedica un profesor a preparar las sesiones de clase o las actividades asíncronas, es mucho más cómodo controlar si ha estado delante de los alumnos las mismas horas que solía estar en los cursos anteriores. En España esto significa que son 10 horas por cada FTS de tu asignatura. En definitiva, el análisis de capacidad y la posterior asignación de horarios y aulas a asignaturas está condicionado por los recursos disponibles, que no van a incrementarse durante la pandemia, por la demanda de recursos de cada asignatura, que puede modificarse usando modos diferentes de impartición, y por el objetivo principal que persiga el centro, bien sea el aprendizaje de sus estudiantes, el control o cualquier otro. Vamos a abordar el problema de capacidad de aulas de un centro educativo, moviendo a virtual alguna de las sesiones hasta que se alcance un nivel de demanda de aulas profesores menor que la disponibilidad real. Vamos a considerar que los centros no pueden tomar la primera decisión de si una asignatura se puede impartir presencial o a distancia, bien sea síncrona o asíncrona. Pues son los profesores responsables de las asignaturas los únicos que pueden valorar el esfuerzo o posibilidad del movimiento de un modo de impartición o a otro y su situación personal, si son personas vulnerables o si están en situación de conciliación.
Pero una vez realizadas las propuestas de las personas responsables, el centro debe arbitrar si no hay capacidad y priorizar lo que decide mover a virtual según sus criterios, que pueden ser diferentes para cada centro en función de su visión y valores. Proponemos un método de trabajo para, por un lado, priorizar las decisiones de asignación de tipo de docencia y, por otro, una vez reasignado el modo en que se va a impartir cada bloque de todas las asignaturas, comprobaremos la capacidad y se ofrecerán soluciones de horarios optimizadas teniendo en cuenta determinadas restricciones. Si las restricciones son demasiadas, la solución será inviable y habrá que ir eliminando restricciones o bien aumentar los recursos. Partiremos de una tabla de demanda de recursos, en este caso son aulas, desagregada por asignaturas, tipo de docencia, selección magistral, trabajo en grupo, laboratorio o evaluación, y bloques, que pueden ser de contenidos o de objetivos de aprendizaje de las asignaturas. Y también indicaremos las horas totales necesarias, incluyendo el número mínimo y máximo de sesiones durante el curso, que es un indicador de si se puede compactar o no las sesiones, y también la modalidad de impartición preferida para ese bloque, valorándolo, por ejemplo, entre 0, que es imposible, y 3, que es una opción muy preferida. Pretendemos con todo esto facilitar a las personas responsables de la asignatura de un listado de criterios para poder valorar el modo de impartición. El peso de cada uno de esos criterios lo puede poner el equipo docente de la asignatura y nosotros podemos facilitar un procedimiento multicriterio para hacer esta ponderación de importancia. Luego, en la segunda fase, se añaden los recursos del centro, es decir, un listado de aulas con sus metros cuadrados y ocupación nominal en situaciones normales, y luego también el coeficiente de reducción de capacidad del aula, que puede ir variando según evolucione el control de la epidemia. A partir de estos datos, se hace una primera evaluación de la capacidad. Si hay capacidad, se pasa a la resolución del horario, bien por un tanteo manual, que es como normalmente se realiza, o bien utilizando un algoritmo de optimización. Y si no hay capacidad, procederíamos a ofrecer un módulo de priorización análogo al que hemos ofrecido a los profesores, pero con unos criterios que pueden ser diferentes. Y una vez priorizados los bloques a mantener en presencial, se iniciaría un proceso iterativo donde se van a ir pasando a virtual los bloques menos prioritarios, uno a uno, hasta que haya haya capacidad y entonces se pueda completar un calendario.